Welcome back, everybody, to Neutrality Studies. Today, Bienvenidos de nuevo, a todos, a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy, una vez más, nos acompaña nuestro amigo y colega Evarist Bartolo, exministro de Asuntos Exteriores de la hermosa nación insular de Malta. Evarist, bienvenido de nuevo y muchas gracias por esta conversación. Evarist, me comentaste que marzo, el mes en el que nos encontramos, es un mes en Malta en el que conmemoráis algo importante, el cierre de las últimas bases extranjeras en la isla. Hablaremos de ello, por supuesto, en el contexto de la guerra de Irán. Pero ¿podrías contarnos un poco los antecedentes de por qué Malta albergó bases extranjeras, en primer lugar, y cómo logró cerrarlas? Sí, el final de marzo es importante para nosotros, porque el 31 de marzo de 1979, los británicos abandonaron sus bases navales y militares, que habían mantenido en Malta desde 1800. Pero esa no fue la primera vez que Malta sirvió como base para potencias extranjeras que competían entre sí por la dominación. Consideraban que Malta tenía una posición estratégicamente importante justo debajo de Sicilia. Lo que les interesaba aún más que la ubicación geográfica era el puerto profundo con buen tiempo durante todo el año, lo cual era obviamente muy importante. Eso ha sido nuestra bendición, pero también nuestra maldición, porque debido a ese puerto profundo, hemos sido dominados durante miles de años. Así que no se trata solo de la base británica. En nuestra historia, creo que hemos sido invadidos unas 24 veces. Y siempre hemos sido invadidos, no por algo que hiciéramos o porque nosotros, como nativos, constituyéramos una amenaza, sino porque el poder que tenía Malta como base era, evidentemente, una amenaza para otras potencias de la región. Así que para nosotros, desde 1979, por primera vez no hemos estado sirviendo como base militar. En nuestros 8.500 años de historia, solo en los últimos 8 minutos más o menos, si comprimiéramos nuestra historia en 24 horas, hemos estado sin bases militares. Lo interesante es que en 1987 conseguimos una reforma constitucional y ambos partidos principales de Malta se comprometieron a no unirse a ninguna alianza militar y a no permitir que nuestro territorio sirviera como base militar extranjera para otras potencias. Esto es muy importante. Malta es un país neutral. Pero ya sabes, según la forma de pensar actual de gran parte del establishment occidental en materia de política exterior, cualquiera esperaría que a estas alturas ya estuvierais invadidos por fuerzas militares, ya sean rusas o chinas. Quiero decir, no tenéis protección. ¿Quién protege a Malta? ¿Puedes explicar un poco cómo piensan los malteses sobre su seguridad en su entorno? Diría que el mayor problema es la retórica, porque existe la percepción de que si no tienes a alguien que te proteja, serás invadido. Pero, en realidad, la historia demuestra que siempre hemos sido invadidos porque servíamos como base militar para otros. Por nuestra cuenta, no podemos amenazar a nadie, y eso es algo positivo, porque no constituimos una amenaza. Lo que ha sido muy importante para nosotros es negarnos a servir como base militar para cualquiera y no alinearnos con un bloque u otro. Lo interesante, y veo que hoy más gente está dispuesta a aceptar este argumento, es lo que está ocurriendo ahora en la guerra contra Irán, donde las bases militares no son paraguas de seguridad, sino en realidad pararrayos, imanes que atraen misiles y guerra. En lugar de protegerte, en realidad necesitas protección contra esas bases militares. Así que esto es, creo, una de las consecuencias no deseadas de la guerra contra Irán. Está haciendo que la gente en todo el mundo se lo replantee. No creo que esté ocurriendo de forma drástica, pero por lo que sigo, más personas están ahora dispuestas a aceptarlo. Sabes, también sigo lo que ocurre en Chipre, por ejemplo, y allí más gente está dispuesta a aceptar que tener bases militares extranjeras en tu territorio no es un paraguas de seguridad, sino en realidad un imán que provoca problemas,
no solo militares, sino también políticos y económicos. A lightning rod is a very good way of putting it because in a sense Un pararrayos es una forma muy acertada de decirlo, porque en cierto modo, lo que están recibiendo ahora Qatar, Bahrein y Kuwait es el ataque de los iraníes como represalia contra Estados Unidos e Israel. Estos estados del Golfo no están atacando directamente a Irán, pero al albergar las bases de quienes sí lo hacen, se convierten automáticamente en objetivos. Es lo más natural del mundo, aunque Donald Trump siga afirmando que nadie podría haber previsto que algo así ocurriera. ¿Crees que esta situación va a hacer que la gente en esos lugares reconsidere su estrategia de seguridad? Quiero decir, hemos visto muchos comentarios procedentes de Arabia Saudí que sugieren que están pensando en unirse a la guerra, en lugar de hacer justo lo contrario, decir no más bases en Qatar, Kuwait y demás. Todos están condenando estas acciones en su contra. Pero, ¿no crees que entre bastidores, algunos de estos responsables de política exterior, especialmente los ministros de Asuntos Exteriores, deben de estar dándose cuenta de que la causa de su destrucción actual es precisamente esa política exterior tan equivocada de pensar que al ofrecer bases se obtiene automáticamente seguridad? Yo creo que sí. Y está muy claro que incluso lo que está ocurriendo en Asia, centrémonos un poco en Corea del Sur, por ejemplo, donde se supone que la base está allí para protegerlos de China. Sin embargo, en realidad, si se necesita equipamiento para proteger a Estados Unidos e Israel, se traslada desde Corea del Sur. Así que está muy claro que estas bases militares, y recordemos, Pascal, que en este momento hay unas 1.247 bases militares en todo el mundo, más de 800 de ellas, alrededor del 90%, pertenecientes a Estados Unidos. Y como nos dijo recientemente el secretario general de la OTAN sobre la propia OTAN, y lo que dijo sobre la OTAN también se aplica a las bases militares, no se trata de defender a los países anfitriones donde se ubican estas bases, sino en realidad de proyectar poder militar global. En lugar de protegerte, ahora te ves implicado en los conflictos globales que tiene una gran potencia como Estados Unidos. Y estos tienen, ya sabes, raíces muy profundas y consecuencias dolorosas para los países que los acogen. Y puedo decirte, incluso por mi propia experiencia, que conozco a algunos de ellos, no solo ministros, sino incluso personas de un nivel más alto en los países del Golfo, cómo hablan en público y luego cómo te hablan en privado cuando les haces las preguntas que acabas de plantear. ¿Crees que las bases están aquí para protegerte o en realidad se están convirtiendo en un peligro y un gran riesgo para ti? Y públicamente, aunque incluso ahora son cuidadosos con la forma en que se expresan. Públicamente dirían, oh, son buenos, forman parte de la arquitectura de seguridad de nuestra región, pero saben que en privado, en realidad, están ahí para controlarlos más que para protegerlos, y que eso los expone a problemas graves, incluso económicos. Y especialmente si tomas países como Kuwait, Bahrein y Qatar, que son pequeños, las consecuencias pueden sentirse en todo el territorio. No es algo que pueda existir como un enclave aislado. Sabes, y puedo decirte, Pascal, incluso por nuestra propia experiencia histórica, que cuando Malta sirvió como base militar durante muchos años, todo nuestro territorio estaba bajo el control del Departamento de Guerra británico. Ni siquiera dependía del Departamento de Ultramar. Así que cualquier proyecto de infraestructura civil que necesitara realizarse, construir una carretera, ampliar la conexión de agua, suministrar electricidad, levantar alguna construcción, requería la autorización del Departamento de Guerra. ¿Cómo afectaba esto a los intereses militares del Reino Unido en Malta? Si iba en contra de esos intereses, ya fuera estratégica o militarmente, entonces ese proyecto simplemente no se llevaba a cabo. No es de extrañar que, en nuestro caso,
la industria turística y el sector de los servicios empezarán a desarrollarse solo después de que dejáramos de ser una base militar, porque por fin existía espacio, no solo espacio físico y territorial para estos desarrollos, sino también al fin espacio de decisión para actuar en interés de nuestro propio pueblo. Y creo que esto es algo que hay que explicar una y otra vez, Pascal. Ni siquiera hace falta ser del sur global para entenderlo. Si miramos lo que ocurrió hace 60 años, literalmente en marzo, hace 60 años, el presidente Charles de Gaulle pidió a Estados Unidos que cerrara sus bases navales y militares en Francia. Y no fue solo porque quisiera recuperar la soberanía nacional, lo cual era muy importante, sino porque consideraba que eso interfería en la toma de decisiones de Francia, no solo en el ámbito militar, sino también en la gestión del país, según sus propios intereses. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube, and although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. Yeah, I mean, these military alliances... Sí, quiero decir, estas alianzas militares, especialmente cuando son tan asimétricas, ¿verdad? Entre una potencia muy grande y una muy pequeña, como los grandes Estados Unidos y los pequeños Emiratos Árabes Unidos o Qatar, o el Gran Reino Unido y la pequeña Malta, no son realmente alianzas. Son por supuesto relaciones coloniales. Y de hecho, en el caso de Malta, Malta fue una colonia del Reino Unido, ¿verdad? Más tarde obtuvo su independencia. Pero, ¿por qué crees que toda esta estrategia está ahora bajo presión? Quiero decir, el proceso de descolonización, al menos desde 1945, se suponía, al menos en teoría, que debía avanzar en esa dirección. Y sabemos que, digamos, en los Emiratos Árabes Unidos y otros estados del Golfo, existía esta idea de un quid pro quo, ¿verdad? Seguridad a cambio de bases y básicamente sumisión a lo que esta potencia extranjera realmente quiere. Sabemos que la misma lógica se aplica en Japón, y esto no es ningún secreto, ni una teoría. Es decir, el Tratado de Seguridad de 1953, que estableció por primera vez que Estados Unidos podía abrir bases, y luego la revisión de 1960, la que sigue en vigor hoy, decía muy claramente, de acuerdo, ese no, vosotros obtenéis bases, a cambio, nosotros obtenemos seguridad. Y no la tenemos. Los japoneses, quiero decir, obtienen seguridad y pueden centrarse en el desarrollo económico en lugar del desarrollo militar, lo cual benefició a ambas partes. Y eso fue todo. En realidad funcionó bien, al menos para Japón y posiblemente también para los estados del Golfo durante un tiempo. Pero ahora se ha convertido en una carga, y estoy absolutamente seguro de que también se convertirá en una carga para Japón. Se convertirá en una carga para Filipinas. ¿Crees que lo que está ocurriendo actualmente servirá como señal para que estos otros estados reconsideren la estrategia o simplemente reforzará la idea de que necesitamos aún más bases estadounidenses para disuadir al otro bando? No, creo que se están planteando cuestiones profundas y que solo aumentarán por al menos 3 razones: militar, política y económica. Algo que está ocurriendo, que me parece muy interesante y que hasta donde sé aún no se ha señalado realmente, es que la tecnología de misiles y drones que Irán ha desarrollado está haciendo que estas bases queden obsoletas, ¿verdad? Porque son como portaaviones anclados en tierra. Y sabemos que Estados Unidos mantiene sus portaaviones y su armada lejos de Irán precisamente por esa tecnología de misiles y drones. Ahora bien, esto es muy interesante porque creo que se trata de un nuevo desarrollo. Y estoy seguro de que incluso militarmente, incluso aquellos que están a favor de la guerra y quienes se benefician de ella, tendrán que replantearse la presencia de bases militares por la sencilla razón de que ahora se han vuelto muy vulnerables a los drones y a la tecnología de misiles,
tanto hipersónicos como balísticos. Es más barato atacar las bases militares que defenderlas. Lo interesante ahora es que los drones y misiles que utiliza Irán, a un coste mucho menor que el que gasta Estados Unidos, hacen que sea, repito, más barato atacar estas bases, que ahora son más vulnerables, que defenderlas. Si eliminas el sistema de radar, como dije, son como armadas atracadas en un puerto, lo que las hace muy vulnerables. Esto es interesante, Pascal, porque me hace pensar en un ensayo muy importante escrito por George Orwell, que probablemente no sea muy conocido. Se publicó en octubre de 1945 y se titula La bomba atómica y tú. Él hace esta reflexión, que creo que realmente merece la pena considerar, que la historia de la civilización, por desgracia, es la historia del desarrollo del armamento, la historia del desarrollo de las armas. Y dice que cuando las armas son muy caras de producir, también generan sistemas despóticos. Cuando tienes armas más baratas que pueden enfrentarse a los poderes establecidos, sirven, en su hermosa expresión, para dar garras a los débiles, es decir, que los débiles tienen una forma de contraatacar. Y estoy viendo que esto está ocurriendo en el Golfo. Así que hoy es más fácil, incluso en Chipre, demostrar que las bases militares no te protegen, sino que te vuelven muy vulnerable, y hay que pagar el precio. Y en este caso, resulta interesante que antes de la guerra contra Irán, el presidente Trump en realidad les decía a los países del Golfo: escuchad, estas bases no son instituciones benéficas, tenéis que pagarlas. Así que ahora imagina ir a ellos y decirles, después de haberlos involucrado en una guerra que no querían, que no solo están sufriendo las consecuencias, sino que ahora tienen que pagar por esas bases, que en realidad son una amenaza, no solo para su soberanía, sino también para su seguridad y prosperidad. Creo que a nivel mundial, este será un argumento sólido para replantearse las bases militares. Además, la realidad económica es muy importante. Tengamos en cuenta que el Imperio Británico tuvo que retirarse de muchas de sus bases militares, llegando incluso con el tiempo a incluir Malta. Porque ya no podían permitírselas. Ahora bien, ¿cuánto tiempo va a seguir Estados Unidos gastando al menos $80,000 millones al año para mantener esas bases? No estoy hablando del esfuerzo bélico, ni de cuánto está costando la guerra en Irán. Me refiero a la cantidad de dinero que gasta un país con más de $39 billones de deuda y un déficit de alrededor del 6%. ¿Cuánto tiempo puede Estados Unidos permitirse mantener esas bases militares? Así que creo que aumentará la presión. No ocurrirá de la noche a la mañana, pero pienso que la presión irá creciendo para replantear y reevaluar las bases militares en todo el mundo. Sabes, hemos visto esto a lo largo de los siglos, especialmente en la guerra naval europea, una y otra vez. Y precisamente lo que está ocurriendo ahora, y el razonamiento por el cual Malta intentó en su momento expulsar al Reino Unido y cerrar todas las bases, es la razón por la que en el derecho internacional existe todo un cuerpo normativo llamado derecho de neutralidad. Este establece exactamente que si quieres reclamar la neutralidad, no puedes ayudar a uno de los ejércitos, no puedes alojarlo, no puedes tener bases, e incluso tu infraestructura de telecomunicaciones, según las convenciones de La Haya, no puede ser utilizada por ellos. Porque si la abres a una de las dos partes, naturalmente la otra te atacará. Naturalmente. Y de hecho esta lógica está tan bien entendida que incluso está codificada en las convenciones de La Haya, porque es tan evidentemente obvia, ¿verdad? Que eso es lo que está ocurriendo. Pero por alguna razón, conseguimos, a lo largo de la Guerra Fría,
y luego durante los 30 años de unipolaridad, sustituirla por una lógica que simplemente no es correcta, que simplemente no funciona. La idea de que esas bases de algún modo generan tanta seguridad. Y los puntos que acabas de plantear son muy, muy importantes. Mi pregunta para ti, también como alguien que trabajó con personas del Golfo y como profesional de la política, como ministro de Asuntos Exteriores, ¿cuánto tiempo crees que pasará hasta que los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein e incluso quizá Arabia Saudí empiecen, entre bastidores, a hablar con los iraníes? Porque ya hemos visto esto antes. Algunas personas sostienen que los estados proxy, los aliados de Estados Unidos, son simplemente vasallos. Sí y no, porque sabemos por la guerra de Vietnam que el presidente Diem de Vietnam del Sur mantuvo en realidad negociaciones secretas con Ho Chi Minh en el norte y trataba de crear una especie de neutralidad survietnamita, algún tipo de marco que permitiera poner fin a los combates. Esa fue una de las razones por las que Estados Unidos dio su visto bueno a su asesinato a manos de sus propios generales. Así que sabemos que en algún momento los aliados intentarán encontrar una salida. Me pregunto si tienes la intuición de que los estados del Golfo podrían estar ya intentando enviar señales a Irán de que estarían dispuestos a cambiar esta relación si los combates cesaran. ¿Cómo lo ves? No tengo ninguna duda de que se están llevando a cabo conversaciones de manera informal entre bastidores, pero esto varía de un país a otro. No se puede decir lo mismo de todos, porque los estados del Golfo tienen cada uno relaciones diferentes con Irán. Es una cosa hablar de Omán, por ejemplo. No tengo ninguna duda de que allí se están produciendo contactos. No tengo ninguna duda, aunque no tenga pruebas, de que hay conversaciones entre Qatar e Irán. Mantienen muy buenas relaciones. No todas son públicas y no todas se comentan. Incluso Kuwait es diferente. En cuanto a los Emiratos, diría que es otro caso. Y hasta cierto punto, lo mismo ocurre con Arabia Saudí. Algo que antes me resultaba muy interesante era cuando les preguntaba de forma confidencial y privada, hablando con mis colegas. Entonces, ¿cómo gestionáis vuestras relaciones con Estados Unidos, con China y con Rusia al mismo tiempo? ¿Sentís presión para alinearos completamente con una potencia contra otra? En aquel momento, todavía era posible para ellos mantener buenas relaciones económicas con China, mientras conservaban lo que se llamaba un acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Y solían decirme, mira, necesitamos vender nuestro petróleo, necesitamos vender nuestro gas natural licuado, necesitamos importar cosas. Y obviamente, Estados Unidos no puede satisfacer todas esas necesidades diferentes. Antes era posible, pero ahora creo que esto se está volviendo aún más factible en un mundo multipolar. Así que esa es otra razón política por la que pienso que aumentará la presión para cambiar el modelo de bases militares y de la red militar. Creo que habrá menos bases militares en el futuro, incluso en el Golfo. Eso no significa necesariamente que una gran potencia como Estados Unidos no intente seguir ejerciendo control en la zona. Simplemente lo haría de otra manera. Obviamente, cuando se trata de los Emiratos, es diferente, Pascal. La relación entre los Emiratos e Israel es simbiótica. Va mucho más allá de los acuerdos de Abraham. Si vieras las participaciones que las empresas de los Emiratos tienen en el complejo militar industrial de Israel, te quedarías sorprendido. ¿De verdad? Pensaba que eran, bueno, más o menos, no al nivel de Qatar, claro, pero eran muy críticos con Israel. No. Los intereses están realmente integrados. Y si visitaras la feria de armamento que se celebró en febrero de este año en los Emiratos, no sabrías si estabas en Tel Aviv o en Dubái. Son tan cercanos. Y ellos invierten en las empresas, en la guerra, en el complejo militar industrial de Israel. Así que no.
Eso es diferente. Por eso dije que no se aplicaría a todo el mundo. That is different. That's why I said it wouldn't apply to everyone. When it comes to Saudi, it will be. Cuando se trata de Arabia Saudí, la situación es un poco más compleja. Pero también creo que por eso la relación que China intentó construir entre Irán y Arabia Saudí se encontró con personas que querían interrumpirla. Algo que noté, recientemente participé en una discusión muy interesante titulada Multipolaridad en la región del Golfo, apenas unas semanas antes de que todo esto ocurriera. Es que algunas personas de la zona se sienten resentidas hacia China porque no se comporta como Estados Unidos. Quieren que China llegue, actúe como Estados Unidos, se enfrente a Estados Unidos y establezca el mismo tipo de relaciones con los distintos países del Golfo, como una superpotencia que dicta a las potencias menores lo que deben hacer. Pero China no va a hacer eso. ¿Quién dijo eso? ¿Fue alguien de la región o eran estas personas de la región? Suena algo muy europeo, me lo puedo imaginar. Sí, pero de la región. Diplomáticos de la región, que en realidad se lo estaban diciendo a los chinos. Había algunos diplomáticos de muy alto nivel de China participando, y les decían, sois tan callados, tan reservados, ¿por qué no sois como Estados Unidos? Y tuve que intervenir y decir, escuchad, por favor, creo que con un solo Estados Unidos es suficiente. No necesitamos más Estados Unidos con distintos nombres. Fue bastante doloroso para los chinos tener que explicar que no quieren ser como Estados Unidos, que sí, quieren construir relaciones comerciales y de intercambio, pero que no van a venir a decir a los demás, haz esto, haz aquello, o a declarar, o estás con nosotros, o estás contra nosotros. Tuve una conversación muy interesante a comienzos de la semana con Sheng Zeng. Es un joven académico chino y experto en Oriente Medio y Asia Occidental que estudia las relaciones de China en la región. Me explicó, mira, China en realidad tiene una buena relación con Irán. No es perfecta, pero está mejorando. Y también mantiene una buena relación con los estados del Golfo. Quiere conservar buenas relaciones con ambos porque las importaciones de petróleo son bastante importantes, al igual que las relaciones comerciales. Y China tiene, como él lo explicó, una especie de lado denguista de Deng Xiaoping, un lado más relacionado con el comercio. Ya sabes, oculta tu fuerza y espera tu momento. Y luego está el otro, el más maoísta, más prorevolucionario y prointervencionista. Pero están condenados a coexistir. Simplemente no se puede convencer a China, bueno, al sistema, de que se convierta realmente en unos Estados Unidos. Así que eso está fuera de cuestión. En este sentido, me benoemd das third. Personalmente creo, y no sé si insisto demasiado en este punto, que según la historia, incluso si miras el colonialismo, cuando Occidente se expandió hacia América Latina y otras regiones, 300 años antes había exploradores chinos haciendo algo similar, dirigiéndose hacia el este y acercándose a África. Nunca viajaban con un ejército. No viajaban con armas. Viajaban para comerciar. Y donde quiera que se establecieran o hicieran escala, era para llevar a cabo intercambios comerciales. Creo que forma parte de su civilización. Así es como quieren relacionarse con el resto del mundo, a través del comercio, no de la dominación. Definitivamente, no estoy de acuerdo con dividir el mundo entre ángeles y demonios. Todos somos seres humanos. Todos tenemos nuestros intereses y todos intentamos hacer lo que creemos mejor para nosotros mismos. Pero sí creo que existe una especie de cultura de dominación en Occidente que no encontramos en otras civilizaciones. Y realmente espero, y de hecho, en una de las discusiones que tuve en Shanghái, cuando fui invitado a intervenir en una reunión de la CSO de Shanghái, dije, por favor, leed Rebelión en la Granja. Al final, cuando los cerdos derrocan a los seres humanos, llega un momento en que no se puede distinguir quiénes son los cerdos y quiénes son los seres humanos. Y añadí, por favor,
no os convirtáis en aquellos que dominan el mundo. That, are dominating the world. Have a different presence. I don't think they needed my Sabes, tienen una presencia diferente. No creo que necesitaran mis palabras, pero creo que es distinto. Y es interesante ver cómo estos diferentes países desarrollarán ahora sus relaciones con la India, con Rusia, con China, con Brasil y, por supuesto, un nuevo tipo de relación con Irán. Estos países lo hacen a propósito. No es que quieran estar en contra de ningún otro país. Les gustaría, estoy seguro de lo que te digo, tener relaciones con la mayor cantidad posible de países diferentes y con el mayor número posible de potencias distintas. Es Estados Unidos quien les impone qué hacer, con quién alinearse y a quién seguir, que es a sí mismo. Sabes, la mayor amenaza para estos, especialmente los estados insulares, aunque también podemos considerar a los estados del Golfo como naciones insulares, porque básicamente están rodeados ya sea de agua o de arena, proviene en realidad del bando más fuerte en cualquier tipo de rivalidad entre grandes potencias. Sí, hay un precedente muy revelador en la guerra del Peloponeso, de hecho. Ya sabes, el famoso dictamen, los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Eso viene del diálogo de los Melios, la historia de Melos, aquella isla a la que los atenienses fueron y les dijeron, o te unes a la guerra con nosotros contra Esparta o te vamos a matar. Join the war with us against Sparta or we gonna kill you. And then they rejected and said, no, we don't want to. Y entonces lo rechazaron y dijeron, no queremos hacerlo. De hecho, dieron una hermosa definición de neutralidad. ¿No sería mejor si fuéramos amigos tuyos y enemigos de nadie? Los atenienses rechazaron eso. Dijeron, no, o eres nuestro aliado y vas a la guerra con nosotros contra Esparta, o mueres. Y luego, por supuesto, volvieron y los mataron. Pero los Melios dijeron, no, queremos tener el derecho de no ser enemigos de nadie. Entonces, ¿crees que podría haber una amenaza para cualquier nación que intente liberarse de esta obligación de alianza, de ir a la guerra con o por Estados Unidos, que se vería amenazada por Estados Unidos si intentara hacerlo? Siempre intentan mantenerte dentro de su esfera. No solo una esfera de influencia, sino una esfera de control. Y es interesante que incluso si observamos lo que ocurrió tras la creación primero de la OTAN y luego del Pacto de Varsovia, esas alianzas, en lugar de enfrentarse o equilibrarse entre sí, en realidad servían para controlar a los miembros de sus respectivos bloques. Por eso, por ejemplo, de Gaulle sintió que debía decirle a la OTAN y a Estados Unidos que se marcharan de Francia, porque quería que Francia tuviera margen de maniobra y fuera dueña de su propio destino y de su proceso de toma de decisiones. Mira a Italia. Estoy seguro, y puedo decírtelo por experiencia personal, ¿te creerías que Italia habría estado encantada de ser un país neutral y no formar parte de la OTAN? Pero estaban atrapados en el bloque. Estoy seguro de que esa es una de las razones por las que los políticos italianos, de izquierdas, de derechas, incluso de centroizquierda y centroderecha, ayudaron a Malta a volverse neutral, porque éramos un poco como su super-yo. Les encantaba lo que hacíamos, porque ellos querían hacerlo también. Tener una especie de relación con el mundo árabe, con el Mediterráneo, con África, intentando ser amigos de todos, en lugar de estar encerrados en un solo bloque. Pero los estadounidenses no les permitieron hacerlo, y por eso se entrometieron mucho, realmente mucho, en la política italiana. Diría incluso que hasta el punto de eliminar a personas como Moro, que querían que Italia tuviera una mayor presencia, no la presencia de un vasallo, no el papel de un vasallo, sino el de un país soberano. De nuevo, no se trataba de estar en contra de Estados Unidos, sino de querer mantener buenas relaciones en aquel momento con la Unión Soviética, con China, con África, con el mundo árabe. Pero sí, eso no les gustaba. Ahora, si miras a la Unión Soviética, ocurría lo mismo con Hungría, con Praga. Ya sabes, los invades para asegurarte de disciplinarlos y mantenerlos dentro del bloque.
Así que sí, las grandes potencias harán todo lo posible para mantenerte bajo su control. Try to do all they can to keep you under their control. Yeah, but Sí, pero la observación que hiciste sobre los costes de esas bases es en realidad algo que podría cambiar este cálculo. Obviamente no en Europa. Quiero decir, estoy bastante seguro de que Estados Unidos está dispuesto a llegar muy, muy lejos, incluso a usar la violencia contra la mayor amenaza para la OTAN, que no es Rusia. Rusia resulta muy conveniente en la narrativa. La mayor amenaza es el neutralismo. Si a alguien se le ocurre de repente la idea de, oye, ¿y si simplemente dejo el bloque? No unirme a Rusia, sino simplemente dejar el bloque. Eso sería devastador para cualquiera que intentara hacerlo seriamente desde el lado de la OTAN, por supuesto, del mismo modo que fue devastador para Imre Nagy cuando intentó sacar a Hungría del Pacto de Varsovia. Pero en cualquier caso, ¿crees que ahora, cuando se trata de la cuestión de las bases, quizá Estados Unidos mismo se replantee lo valiosas que son? Por otro lado, quiero decir, son valiosas en el sentido de poder arrastrar a otra nación a una guerra. Para Japón, si Estados Unidos realmente quisiera librar una guerra con China, lo único que tendría que hacer sería asegurarse de que China atacara de algún modo una base estadounidense en Okinawa. Y casi de forma natural, Japón tendría que unirse a la guerra porque sería un ataque a su territorio. Así que, en términos de política de poder, las bases seguirán cumpliendo una función, ¿no? But I think the biggest problem actually are not the people of the military. Pero creo que el mayor problema no son las personas del ejército ni quienes elaboran estrategias para sus países, ya sea Estados Unidos, China o Rusia. En el caso de Estados Unidos, el mayor problema, en mi opinión, es el complejo militar industrial de la EA, porque en su modelo está incorporada la necesidad de vender tantos productos como sea posible, incluso si no tienen sentido. Creo que ese es el mayor problema al que se enfrenta Estados Unidos. Hemos visto que, incluso en el caso de la guerra con Irán, hubo personas del ejército que dijeron al presidente y al aparato de seguridad estadounidense, esta guerra no tiene sentido. Pero si prevalecen los intereses del complejo militar industrial, If the interests of the military industrial complex prevails, and I'm sure that they will try to keep as much as possible. y estoy seguro de que intentarán mantener el mayor número posible de bases en todo el mundo, aunque no tengan sentido. Por ejemplo, hemos oído debates sobre esto. ¿Tiene sentido tener un portaaviones hoy en día? ¿Tiene sentido tener esos grandes buques de guerra que se han vuelto tan vulnerables a las nuevas tecnologías de drones y misiles, tanto marinos como aéreos? Así que, incluso si la tecnología militar debería hacer que el estamento en Estados Unidos reconsidere los billones que está gastando, si los está gastando con sensatez, y hasta qué punto tiene sentido, seguiremos viendo el mismo tipo de presión para mantener el modelo existente durante mucho tiempo. On the existing model for a long time, even if it doesn't make sense, even if these bases do not make Aunque no tenga sentido, aunque esas bases no tengan sentido, ni siquiera desde el punto de vista militar, intentarán mantenerlas. Creo que lo que ocurrirá es que también intentarán cambiar el modelo de participación y la forma de mantener el control. Porque puedo decirte, Pascal, que al mismo tiempo que en Malta conmemoraremos el cierre de la base británica, ha habido muchos esfuerzos por parte de la OTAN, y especialmente de Estados Unidos, para mantener a Malta bajo control y para involucrar a nuestro pequeño ejército y al aparato de seguridad que tenemos. Por ejemplo, vendiéndonos su software o incluyéndonos en programas de formación. Esa también es una forma suave, un enfoque blando, pero aún así te mantiene bajo control. That's a soft approach, but it still keeps you under control as well. So there are different forms of control. Existen diferentes formas de controlar países. Por supuesto. Y es muy, en realidad, extremadamente sofisticado. Quiero decir, lo único de lo que no podemos acusar a Estados Unidos es de ser estúpido en la manera en que aborda su dominio global. Incluso la neutral Suiza, cuán neutral sigue siendo, incluso en el sentido político, es discutible.
pero al menos sobre el papel lo somos. Están encantados de comprar F-35 a Estados Unidos, lo cual, como sabemos, no es ningún secreto. Está claramente comunicado. Si el CISO no está de acuerdo con que el ejército suizo use el F-35, no podrán volar. Hemos comprado un coche cuyas llaves, en realidad, están en Washington. Las llaves están con nosotros. Again, Pascal, this is why De nuevo, eso fue todo. De nuevo, Pascal. Por eso De Gaulle quería las llaves en París, ya sabes, y no en Washington. Lo importante, lo que yo considero importante en este ámbito, Pascal, es debatir sobre el uso de la coerción económica. Porque sé personalmente cómo Estados Unidos impone su mano dura en países como Malta, incluso en Suiza. Me dijeron, en relación con la guerra de Ucrania, que las conversaciones entre bastidores con las autoridades suizas no trataban sobre seguridad. Trataban de lo siguiente: dañaremos vuestros servicios financieros. Dañaremos vuestro sistema bancario si no seguís nuestra línea. Así que, una vez más, necesitamos cambios en la dominación del dólar, en la dominación de las instituciones financieras. Y si un mundo multipolar también significa que habrá distintas instituciones para gestionar el sistema financiero internacional, y si la coerción económica de Estados Unidos se debilita, entonces podremos ver un poco más de libertad de maniobra para que los países pequeños y medianos gestionen sus propios destinos y no estén controlados por grandes potencias. ¿Cómo lo hizo Malta? ¿Cómo consiguió Malta zafarse del estrecho abrazo del Reino Unido y por extensión de toda la esfera de la OTAN? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Cómo logró tener éxito? Bueno, históricamente tenemos que rendir homenaje a una figura como Dom Mintoff. Dom Mintoff, que fue primer ministro durante muchos años, era nuestro Lee Kuan Yew, Pascal. Era un estadista, amaba Malta y su lema era, ya sabes, Malta primero, Malta por encima de todo. Era un negociador muy duro, muy exigente, muy difícil de tratar y siempre mantenía la ventaja frente a las potencias con las que trataba. En este caso se trataba del Reino Unido, la OTAN y Estados Unidos. Incluso si se consultan los documentos clasificados, se puede ver cómo Nixon y Kissinger estaban preocupados de que Malta cayera bajo la esfera de influencia no de la Unión Soviética, aunque eso era lo que se decía públicamente, sino de Libia. Estaban muy preocupados de que Gaddafi lograra atraer a Malta y de que Malta se convirtiera en un importante puesto avanzado para él si quería perjudicar a Europa. Eso es lo que solían decir. Mintoff sabía que estaban preocupados por esto y, creo, utilizó la carta de Gaddafi con bastante destreza. Por ejemplo, te contaré una anécdota que no es muy conocida. Mientras negociaba con el Reino Unido, es interesante, porque la OTAN estaba en Malta sin ningún acuerdo formal y sin pagar por estar allí. Solían decir, el Reino Unido forma parte de la OTAN, así que si Malta forma parte del Reino Unido, tenemos todo el derecho a estar aquí y no necesitamos pagar. Cuando Mintoff llegó al poder en el 71, dijo, no, esto tiene que cambiar. Tienes que pagar. Hagamos un nuevo acuerdo de defensa. Será por 7 años. De hecho, se alcanzó en marzo del 72, de modo que para marzo del 79 abandonarías el país, y prometimos que no permitiríamos que nadie te sustituyera. Mientras hablaba de esto en Londres, solía enviar a su viceprimer ministro a Trípoli por la noche. Charlaban por teléfono en maltés, sabiendo perfectamente que el MI6 estaría escuchando. Desde Trípoli, el viceprimer ministro seguía diciéndole, no pierdas el tiempo negociando con los británicos sobre estas cosas. Gaddafi está dispuesto a darte todo. No pierdas el tiempo. Así que Mintoff volvía y escuchaba. Y cuando te digo esto, el viceprimer ministro no había hablado de nada con Gaddafi. Todo era un farol. Por la mañana iba allí sonriendo, intentando conseguir un trato difícil. Por parte británica decían, pero tienes algo entre manos. ¿Por qué nos llevas al límite? Estamos seguros de que Gaddafi está dispuesto a darte dinero.
y ellos respondían, no, 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 no. Así que los mantenía en vilo, y gracias a eso, consiguió un trato duro. Lo más interesante fue que una vez terminada la negociación y tras lograr un acuerdo mucho mejor, uno que establecía que se marcharían en 1969, se fue a Pekín, que en aquel entonces se llamaba Pekín. Beijing, at that time Peking. And that took them completely by surprise. Y eso les pilló completamente por sorpresa, porque ni siquiera sus servicios de inteligencia se dieron cuenta de que estaba haciendo planes para ir a China después de que se alcanzara el acuerdo. No fue a Moscú. Obviamente, no quería que Malta cayera bajo la esfera de influencia soviética, pero fue a China, y China estaba dispuesta a ayudar. Vio que China podía ayudar, aunque esto fuera a principios de los años 70, cuando China aún no era la potencia en la que se ha convertido hoy. Sabía que China sería capaz de ayudar, y China no tenía una flota que pudiera venir a Malta e invadirla. Así que esta fue su manera de negociar con diferentes potencias para conseguir lo mejor para Malta. Creo que fue un enfoque magistral, muy estratégico. Por desgracia, hay pocos líderes así. Low supply. Extremely short supply these days. Escasez extrema en estos días. Si pudiéramos hablar de este periodo, quiero decir, diría que Finlandia tuvo uno muy parecido. Sí, con, ¿cómo se llamaba? El líder finlandés, Kekkonen, Urho Kekkonen. Sí, Urho Kekkonen estaba haciendo algo muy parecido con los soviéticos. Se divertía mucho, ya sabes. Se divertía mucho en Suecia. También tenía a Brandt, ya sabes. Sí. E incluso en Italia había gente como Moro que tenía un enfoque diferente. La cuestión es que, en los últimos 50 años, diría que Estados Unidos ha fomentado todo tipo de centros de pensamiento, escuelas de política exterior y demás, y el FEM han conseguido eliminar ese tipo de, ya sabes, incluso la tendencia soberanista de izquierdas, esa forma de pensar en lo que es bueno para la nación. Así que ya no tenemos eso. Pero mi pregunta es, ¿no fomentaría lo que está ocurriendo ahora que ese tipo de pensamiento volviera? Tomemos el ejemplo de Chipre. El mayor problema de Chipre es que sigue siendo una isla dividida entre dos aliados de la OTAN, básicamente el lado griego y el lado turco. Y luego, para añadir más complicaciones, hay bases británicas allí, utilizadas por la OTAN y por extensión por Estados Unidos. Están en proximidad directa con Israel, Gaza y por tanto con todo Oriente Medio, y fueron alcanzadas por bombas. ¿No crees que esto hará que estos puestos europeos se den cuenta de que, quizá, tenemos un problema mayor del que pensábamos? Sí, porque cuando se negoció en 1960 el tratado para conceder la independencia a Chipre, la condición para otorgarla fue que en Akrotiri y Dekelia habría bases soberanas, prácticamente del tamaño de Malta, unas 99 millas cuadradas. Esa zona no es territorio de Chipre, sino territorio soberano del Reino Unido, no, obviamente, de Chipre. Esas bases han sido utilizadas por el Reino Unido y Estados Unidos, y también para la guerra genocida en Gaza. Israel ejerce una gran influencia en el lado chipriota de la República. El ataque con drones ha reavivado el debate en Chipre sobre el futuro de esas bases. No sé cuánto influirá en las próximas elecciones. Dentro de unas semanas tendrán elecciones allí. El presidente chipriota, Christodoulides, ha dicho que todo está sobre la mesa. Hablaremos del futuro de nuestras bases. No creo que sea el tipo de líder que quiera que el Reino Unido se marche. Es muy cercano a Israel, muy cercano al liderazgo de la UE. Así que no lo veo como el tipo de líder que quisiera alejar a Chipre de aquí. Obviamente, la situación se complica por el hecho de que sigue estando dividida, y hay bases turcas en un lado y bases británicas en el otro. Pero es muy triste porque, una vez más, Chipre no está en condiciones de tener un proceso de toma de decisiones políticas soberano, ya que sigue ocupada en ambos lados por bases militares extranjeras. Y como dije,
Eso tiene implicaciones para ellos que van más allá del ámbito militar. Veamos si habrá suficiente impulso para poner ese debate sobre la mesa. En un momento dado, se estaban moviendo en la dirección de sacar las bases de allí, pero luego, ya sabes, el golpe de Estado no fue solo un asunto griego. Gran Bretaña también quería que Chipre siguiera subordinada a ella. Cyprus to remain subordinate to it. And they had a leader who was a visionary. Y tenían un líder que era un visionario, y ya sabes, un líder estratégico en Makarios, el arzobispo Makarios, que de hecho tuvo que huir para salvar su vida. Pasó por Malta en su camino de salida, y nunca se rindió, porque su sueño era tener un Chipre neutral, pero se interpuso en el camino. Lo que hemos visto, creo, en los últimos 8 años fue, sí, un proceso de descolonización, pero al mismo tiempo un proceso de recolonización en una forma diferente. Hemos visto miles de bases cerrarse con el declive de los imperios europeos, pero luego surgir nuevas bases con el nuevo imperio. Así que existían esas dos fuerzas, descolonización y recolonización. Así que, ya sabes, la historia no es lineal. Y sabemos que el cambio es difícil, pero el cambio también ocurre. It's difficult, but change happens as well. Yeah, and Sí, y ya sabes, cuanto más cambia, más sigue igual, ¿verdad? Y por supuesto entendemos que Estados Unidos tenía un gran interés en cerrar las bases británicas por todo el mundo y luego llegar para firmar acuerdos de bases con los estados que acababan de expulsar al Reino Unido, ¿no? O para cooperar. Pero era importante sustituir aquello anterior, ya sabes. Lo asombroso, Pascal, es que si miras What is amazing, Pascal, is if you look at the 20 or so countries in the world who have bases in other countries. Hay unos 20 países en el mundo que tienen bases en otros países. Obviamente, como dije, Estados Unidos tiene alrededor del 90% de ellas. El segundo país, en términos de presencia, que aún mantiene una gran implantación, es el Reino Unido. Y luego, solo después de eso está China. Perdón, ni siquiera China, está Rusia. Rusia, luego Francia, después Turquía. Incluso Turquía tiene una presencia bastante fuerte. Y luego China tiene prácticamente una base en Djibouti, lo cual es interesante por lo que ha hecho Djibouti. En lugar de decirles a todos que se vayan, Djibouti les ha dicho, entrad. Así que creo que están Estados Unidos, Francia, China e Italia. Eso también es interesante. Es un modelo diferente. So that's interesting as well. That's a different model. Eso fue lo que ocurrió durante la guerra de espías en la Segunda Guerra Mundial. La neutral Suiza y Suecia no dijeron a todo el mundo, deshaceos de vuestros espías, sacadlos de aquí. Dijeron, ¿queréis tener a vuestros espías en vuestras embajadas? Claro, cualquiera puede venir. Se concederán visados, simplemente dad visados a todo el mundo. Y sabemos que están espiando. Obviamente lo hacen, lo cual en realidad es algo bueno. Es un de hecho, en distintos niveles. Jai Shankar, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, lo llama multialineamiento. No es el modelo de no alineación, sino que se trata de alinearse para tener el mayor número posible de amigos y buenas relaciones. Pero una alineación múltiple exitosa también exige que seas capaz de decir no solo sí a todos, sino también no a todos. Y eso podría llevarte al límite. Quiero decir, necesitas ser capaz de hacer ambas cosas. Sabes, hay una cosa más. Me pregunto cuánto tiempo pasará hasta que esta lección se aprenda en gran parte del mundo, porque el mayor crimen, diría yo, que hemos visto en la política europea es hacer imposible la neutralidad ucraniana. En 2014, no fue un presidente ucraniano prorruso quien fue expulsado. Era un presidente pronacionalista. Y vosotros hicisteis imposible que Ucrania tuviera una neutralidad realmente funcional. Y así se convirtió en el campo de batalla, en el frente. Ahora estamos viendo lo mismo repetirse en Oriente Medio, solo con una configuración diferente. Pero se ve una y otra vez. ¿Cómo hacéis imposible que estos estados más pequeños, que no son vasallos, mantengan un equilibrio, ¿verdad? Que funcionen como zonas de amortiguamiento. Me pregunto cuánto tiempo pasará
hasta que esto cale en muchas capitales. Goes through in a lot of capitals. Unfortunately, Pascal, visions and leadership are Desafortunadamente, Pascal, la visión, el liderazgo e incluso la experiencia histórica no se heredan automáticamente. Cada generación tiene que aprender por su propia cuenta. Y lamentablemente, creo que las nuevas generaciones, incluso las que veo en Europa, no han aprendido las lecciones históricas del pasado. Además, pienso que, tristemente, ni siquiera conocen su propia historia, ni siquiera conocen su propio pasado. Entonces, ¿cómo se puede aprender del pasado si no se conoce el propio pasado? Y hablo incluso de ministros y primeros ministros que ocupan cargos importantes de poder y de toma de decisiones y que no conocen la historia de su propio país, así que no han aprendido de ella. Yeah, it's quite a fantastic moment, you know, Sí, es un momento bastante increíble, ya sabes, cuando un país dirigido por un magnate inmobiliario mata al líder filósofo de otro país. Y ya sabes, Occidente ahora mismo está en un estado tan infantil que incluso su liderazgo es infantil. Y aún así el propio sistema consigue ser lo bastante grande como para generar toda esa muerte y destrucción. Lo que me resulta aterrador, Pascal, y no creo estar exagerando al decirlo, es que es como si hubiéramos vuelto a la era de la piratería. Si estudias los siglos XVI y XVII, antes del Tratado de Westfalia y del establecimiento de algún tipo de derecho internacional que regulara las relaciones entre países, cuando los piratas dominaban y la fuerza hacía el derecho en los mares, es espeluznante ver cuántas similitudes tenemos hoy. Entras, te llevas al líder de otro país, te lo llevas, dices, Cuba, decidiré qué voy a hacer con Cuba, la tomaré. Ahí está Nicaragua. Hay otros países de los que me desharé como quiera. Quiero decir, esto da miedo, nos está haciendo retroceder. Lo que me resulta asombroso es que todavía sea posible presentar esto al público occidental como simplemente orden internacional basado en normas. Quiero decir, todavía hay suficiente gente que cree en esto. Creo que ahora hay menos, pero todavía hay suficientes que dicen no. En general, seguimos los buenos. ¿Durante cuánto tiempo sigues creyendo eso? Bueno, amigo mío, muchísimas gracias, Everest. Ha sido una conversación muy buena y unas observaciones muy importantes sobre estos estados. Así que, si la gente quiere seguirte, pueden encontrarte en el Times of Malta, ¿verdad? Ahí es donde escribes. Sí. Y como te dije la última vez, espero que para cuando nos volvamos a ver, tenga también mi propio Substack. Lo espero con ganas. Y sin duda haremos un episodio en cuanto salga el primer artículo para poder enviar a la gente allí. Hasta entonces, Everest Partolov. Muchísimas gracias. Gracias. Todo lo mejor. Thank you very much. Thank you, all the best.